Motor y sistema del motor. Un motor es una máquina que funciona con combustible, que en la mayoría de las aplicaciones es un líquido como es el diésel o la gasolina. Esta máquina convierte la energía química que libera el combustible en energía mecánica. Una de las partes del motor son el árbol de levas. El árbol de levas es el eje de levas, que es el órgano del motor que regula el movimiento de las válvulas y las válvulas de admisión y de escape. El objetivo del árbol de levas es empujar mediante los tanques de las varillas empujadoras los balancines que empujan a su vez las válvulas, las cuales tienen que la misión de abrir el cilindro para inyectar en el aire o para el escape de los gases resultantes de las válvulas de escape. Los árboles de levas, uno por motor, suelen llevar una excéntrica que mueve la bomba de combustible. Las válvulas más comunes son las de especie de clavos largos con cabeza grande. La parte larga del vástago la llamamos espiga o la cola de la válvula, y la cabeza del vástago o la cabeza de la válvula. Son las responsables por donde entra la mezcla del aire y el combustible y por donde salen los gases residuales luego de la combustión provocada del movimiento. El cigüeñal, pieza del motor del automóvil y otras máquinas que consiste en el eje o varios codos, en cada uno de los cuales se ajusta la biela y está diseñada a transformar el movimiento rectilíneo de los pistones en rotativo o viceversa. El cigüeñal transmite el movimiento del motor hacia las ruedas. Los pistones son como giramos la llave del auto. Cuando giramos la llave del auto para ponerlo en marcha, se le manda un impulso eléctrico a un motorcito llamado burro o arranque, cuya acción provoca que arranque el motor del vehículo. El pistón sube y baja dentro de lo que llamamos el cilindro, agujeros predeterminados en el bloque del motor, que dependiendo del tipo de motor puede variar de varios cilindros. Los anillos. Son esas piezas circulares que vienen en secciones rectangulares que se alojan en el émbolo del pistón, que cumplen con diferentes funciones en el motor. Los anillos están fabricados en la sección de hierro dúctil de cromo y molibdenio. Los anillos reducen las fugas de los cilindros a un mínimo en condiciones reales de funcionamiento y proporcionando un control máximo de aceite. Los anillos del pistón cumplen tres funciones críticas en el correcto funcionamiento del motor. 1. Asegurar la distancia adecuada entre el pistón y el cilindro evitando el roce permanente. Control del flujo del lubricante entre el anillo y partes del cilindro. Mantener sellado el cilindro. La cadena o correa de repartición. La correa de distribución de banda de distribución o correa de entrada es uno de los más comunes métodos de transmisión de energía mecánica entre el piñón de arrastre y otros arrastrados mediante un sistema dentado mutuo que posee toda correa. La bomba de aceite. La bomba de aceite es un elemento esencial para garantizar la presión adecuada del cilindro que engrase el motor. Es importante añadir que la mayor presión en un motor más elevada será la temperatura a la que se encuentre el aceite. Los casquetes. Los casquetes que se utilizan para los cigüeñal son el de cigüeñal y el de las bielas. Son de gran presión intercambiables. Los casquetes se fabrican a tolerancias exactas, lo cual indica que no requieren rectificación para el montaje. La lubricación es un proceso en el que se introduce un fluido entre la superficie de dos cuerpos con movimiento que rozan unidos por una carga,
formando una película de separación física que reduce la fuerza de deslizamiento y con ello el desgaste mutuo. Sistema de lubricación. Los sistemas de lubricación son los distintos métodos de distribuir el aceite por las piezas del motor. Colador de succión es el lugar donde la bomba aspira el aceite del cárter. Lleva una rejilla metálica que impide que entre en la bomba impurezas que arrastre el aceite. Eje motriz va unido por un piñón al sistema de distribución del motor que hace funcionar la bomba enviando el aceite por la tubería de presión. Bomba de engranaje recoge el aceite del cárter del motor y envía presión a todos los sistemas de lubricación. Válvula reguladora de presión limita la presión máxima del aceite en el motor. Manómetro, aparato encargado de medir la presión del aceite en el interior del circuito del engrase. Válvula derivación del enfriador. Su función es la de no permitir que el aceite pase por el enfriador hasta que no alcance su temperatura adecuada. Válvula de derivación del filtro. Evita el paso del aceite por filtro en caso de que se ensucie demasiado. Respiradero del cárter, filtro que deja escapar al exterior una pequeña cantidad de gases de combustión que se fuga a través de los pistones. Varilla de nivel, comprueba el nivel del aceite en el cárter del motor. Filtro al aire, quita la impureza que el aceite arrastra en su recorrido por el motor. Aceite, se utiliza para lubricar los motores, también limpia, inhibe la corrosión y reduce la temperatura del motor. Y los tipos de aceite. Por sus cualidades, los aceites se clasifican en regular, premium, detergentes y multigrados. Sistema de combustible. El sistema de combustible está dividido en una parte de baja presión y otra de alta presión. El sistema de combustible de baja presión está formado por un depósito en su interior y sumergida una bomba eléctrica. Eleva el combustible hacia el filtro que se encarga de limpiarlo de impurezas. Una vez filtrado el combustible, se dirige a la bomba de alta presión. Sistema de combustible de alta presión. La bomba de alta presión bombea el combustible hacia la rampa de inyección. La presión del combustible es medida allí por el sensor correspondiente y la válvula reguladora se encarga de regularla desde 50 hasta 100 bares. La bomba de combustible de alta presión tiene la función de suministrar el combustible a presión a la rampa de inyección. Asume la función de establecer una presión de alta hasta 100 bares en sistema de combustible de alta presión. Válvula reguladora de presión de combustible. Se encuentra atornillada entre la rampa de inyección y el tubo de retorno de combustible hacia el depósito. Tiene la función de controlar la presión en la rampa de inyección. Sensor de presión de combustible. El sensor de presión de combustible se encuentra atornillado en la rampa de inyección de combustible. Tiene la función de medir la presión del combustible en la rampa de inyección. Los inyectores de alta presión. Los inyectores van fijados a la culata e inyectan el combustible a alta presión directamente al interior del cilindro. Inyección directa. La misión de los inyectores es inyectar el combustible de un tiempo mínimo, adecuadamente pulverizado y de forma específica según el modo operativo momentáneo. La válvula dosificadora de combustible está situada en el tubo de alimentación hacia la bomba de combustible de alta presión y hacia el regulador de presión de combustible. Sistema de refrigeración. Los sistemas actualmente empleados para la refrigeración de los motores, tanto de gasolina diésel, son los siguientes. Refrigeración por aire, refrigeración por agua o mixtos. Refrigeración por aire. Este sistema consiste en evacuar directamente el calor del motor a la atmósfera a través del aire que lo rodea.
Refrigeración directa. Se emplea este sistema en motocicletas donde el motor va situado expuesto completamente al aire, efectuándose la refrigeración por el aire que hace impacto sobre las aletas durante la marcha del vehículo, siendo por tanto más eficaz la refrigeración cuanto mayor es la velocidad de desplazamiento. Refrigeración forzada. El sistema de refrigeración forzada por aire es utilizado en vehículos donde el motor va encerrado en la carrocería y por tanto con menor contacto con el aire durante su desplazamiento. Consiste en un potente ventilador movido por el propio motor, el cual crea una fuerte corriente de aire que canaliza convenientemente hacia los cilindros para obtener una eficaz refrigeración, aun cuando el vehículo se desplaza en marcha lenta. Refrigeración por agua. Este sistema consiste en un circuito de agua en contacto directo con las paredes de las camisas y cámaras de combustión del motor, que absorbe el calor radiado y lo transporta en un depósito refrigerante, donde el líquido se enfría y vuelve al circuito para cumplir nuevamente la función refrigerante. Radiador. El radiador sirve para enfriar el líquido de refrigeración. El líquido se enfría por medio del aire que choca contra la superficie metálica del radiador. Bomba de agua. La bomba de agua se intercala en el circuito de refrigeración del motor y tiene la misión de hacer circular el agua en el circuito de refrigeración del motor y tiene la misión de hacer circular el agua en el circuito para que el transporte y evacuación del calor sea más rápido. Termostato. Hay que tener en cuenta que la temperatura interna del motor debe mantenerse dentro de unos límites establecidos, alrededor de 85 grados centígrados, para obtener un perfecto funcionamiento y un rendimiento máximo, debiendo mantener esa temperatura tanto en verano como en invierno. El ventilador. El ventilador sirve para impulsar el aire a través del radiador para obtener una mejor y más eficaz refrigeración, pero ello no siempre es imprescindible cuando la velocidad del vehículo es suficiente para producir la refrigeración por el simple desplazamiento rápido del mismo. En estos casos se puede desconectar el ventilador, consiguiendo así una marcha más silenciosa del automóvil y un menor consumo de combustible. Los líquidos refrigerantes y anticongelantes. Como líquido refrigerante se emplea generalmente el agua por ser un líquido más estable y económico, pero se sabe que tiene grandes inconvenientes, ya que a temperaturas de ebullición el agua es muy oxidante y ataca a las partes metálicas en contacto con ella. Para evitar estos inconvenientes, el agua se emplean los anticoagulantes, que son unos productos químicos preparados para mezclar con el agua de refrigeración de los motores. El principal aditivo del anticoagulante es el compuesto por glicerina o alcohol. El producto más utilizado es etilenglicol. El punto de congelación determina, según el porcentaje de este elemento, el anticoagulante, pero se mezcla a poder ser con agua destilada en distintas proporciones que determinan un punto de congelación más bajo. El embrague. El embrague es el elemento encargado de transmitir la potencia del motor hasta la caja de cambios del automóvil, permitiendo que podamos manualmente realizar el cambio en marcha a la vez que se absorben las sacudidas de la transmisión.